tú le dices: Señor, aquí está mi vida, me arrepiento de haber pecado, de haberte ofendido por todos lados, de haberte ignorado. Sí, por favor, fortaléceme, Señor. El Señor, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, luego limpiarte de toda maldad, que es fortalecerte para que la maldad ya no te ataque y te haga caer, ya no te ponga tropiezo. El Señor quiere eso, que cambies de vida. Ahora, otra vez, ahí va. Hebreos 7, del 23 al 24. Jesús es el sacerdote y Él es el sacrificio. ¿Okay? Es el sacerdote que hace el sacrificio que agrada a Dios. Entonces, como sacerdote, tuvo que haber muerte, y luego Él fue el sacrificio. Él dio su vida y la sangre la presenta ante el Padre, porque Él es el sacerdote eterno y el sacrificio eterno, y el Padre acepta ese sacrificio y nos perdona de todo. ¿Por qué digo esto? Porque ahí te va. En el 23 de Hebreos 7. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Esto es, nadie más tiene salvación, nadie más puede, solamente Dios, el que nunca muere. Él es el sacerdote para nosotros. Dice en el 24: mas este es Jesús, el sacerdote que Él es, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Faltó el 25. Por lo cual puede también, que era el más importante, por lo cual puede también, sí, porque Él es el sacerdote, Él es el sacrificio, Él es eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Fíjate que con qué palabras tan claras y definidas dice esto. Él es el sacerdote, por Él tenemos acceso al Padre y somos salvos perpetuamente, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, esto nunca muere, para interceder por ellos. Porque si ya nos salvó perpetuamente, ¿por qué tiene que estar intercediendo por nosotros? ¿Por cuál razón? Por lo cabezón que somos, ¿sí o no? Y ahí ni dicen ni amén ni nada. Ok, por lo pecador que somos. Pecadores, pero no cabezones, ¿verdad? Es que cada vez que pecamos y cuando corremos ante su trono, Él está allí para seguirnos perdonando, para mostrar su sangre ante el Padre, y el Padre aceptarnos todas las veces, cada vez que caigamos. Ninguno de nosotros por un pecado, si ya éramos salvos y luego caímos en un pecado, si ese fue ya el pecado imperdonable. No, porque tenemos acceso al Padre a través de que Jesús le presenta su sangre todo el tiempo. Cada vez que peque, el salvo perpetuamente, perpetuamente. Entonces aquí dice que nos salvó, que tiene la autoridad para salvarnos para siempre, interceder por nosotros para siempre, si nos arrepentimos. Amén. Entonces, después de este sermón, ahí viene el otro. Voy a leer lo que pasó en el versículo, de los mismos versículos del 15 al 17, pero el miércoles. La iglesia de Pérgamo, ahora tibios, ese fue el gran problema de la iglesia de Pérgamo, practican doctrinas no bíblicas. Jesús les dice: arrepiéntete, o vendré de repente. Eso les vendré pronto. Sí, no es que mañana, pero de repente va a caer. A reprenderte con la verdad. Jesús dice a cada individuo: si tú vencieres, te daré a comer el maná, y te daré una piedrecilla blanca, y en esta tu nombre nuevo, que solo tú conoces. Hablamos de eso el miércoles. Dijimos que la piedrecita blanca era la invitación, en donde el anfitrión del banquete que te va a invitar a comer el maná, él puso su nombre en un lado de la piedra, y luego el nombre tuyo en el otro lado, quebró la piedra y te lo llevó a tu casa. Entonces un día vas a ir al banquete, el día indicado, y luego va él a agarrar la piedra que tiene el nombre del anfitrión, que es Jesús, y la piedra que tiene tu nombre, y la va a poner allí, y luego si hace clic, si es la misma mitad, entonces tienes acceso al cielo. Ahí tiene la piedrecilla blanca que tiene tu nombre, que solo tú conoces, porque ahora es un nombre nuevo en el cual vas a estar con Él para siempre. Sí, todavía dijimos y pusimos énfasis que nosotros tenemos ahora naturaleza divina. Entonces, ya somos de Cristo, ya no somos de nosotros, ¿verdad? Y una vez que tú ya no eres tuyo, si ya tú no eres el rey de tu vida, sino que tienes un Señor, entonces le perteneces a Él y eres como Él es. Todavía eres quien tú eres, digamos, nunca pierdes tu identidad. Sí, no es de que te haces de Cristo y luego te borras de la historia. Es importante esto, hermanos, porque es bien bonito sabernos de Dios, ¿verdad? Y luego una vez que eres de Él, te pierdes en Él, pero nunca en la vida dejas de ser quien tú eres. Eso es, toda la eternidad vas a ser todavía Pedro, Joaquín o
Genoveva para siempre, para siempre. Y eso es hermoso de saber, porque tú mismo vas a estar con Él para siempre. Eso es bien hermoso. Ahora, Dios Santo, ayúdanos para entender este mensaje. Ayúdanos, Señor, para que nos des, para que recibamos de ti esta autoridad, para que lo que hoy nos digas se asiente en nuestras vidas, sea algo que podamos hacer, sea algo que sea a gusto de tomarlo. Ayúdanos para encajar en tu mensaje. Ayúdanos para que entendamos arrepentimiento, Señor, y disfrutemos tu promesa de vida eterna. Guíanos en ese estudio, te lo pedimos, confiando en ti, Padre glorioso, Jehová, único Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer los versículos que estamos estudiando hoy, que son del 15 al 17, y luego de ahí nos vamos a ir con el 15. Bueno, vamos a estudiar los 3 versículos. Entonces, ahí le van los 3. Del 15, dice, empezando del 15, del Apocalipsis 2, versículo 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Sí, estos son los que dejaron entrar a la iglesia de Pérgamo. En el 16, por tanto, si por eso arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Sí. Solamente el que lo recibe sabe si lo recibe o si no lo recibe. No es de que no sepas que lo recibiste tú. ¿Sí? Si tú lo recibes, tú sí sabes que lo recibiste. La otra gente que no lo recibió puede juzgar y decir: este es salvo, este no es salvo, este hace aquello, no es salvo, este hace que no es salvo. Nosotros no podemos saber realmente. Podemos ver a alguien que actúe como salvo, sí, pero no podemos condenar a la gente. Aquellos no son salvos, todos estos no son salvos, como dijo Isaías Elías: oh, yo soy el único entre todos que vengo a ti. No, el Señor tiene sus planes y nosotros no sabemos realmente quién es salvo y quién es no. Podemos ver sus obras y decir: no, pues yo me junto con este porque parece como que este está correcto, y luego nos fortalecemos uno a otro, ¿verdad? Pero para juzgar, aquel no es salvo, este sí es salvo, nosotros no tenemos esa visión. No podemos ver para dentro de nosotros, no podemos ver el Espíritu. Ahora, por eso es que tú nomás sabes. Obviamente que Jesús dijo que por sus frutos los conocerán. Entonces, una vez que tú sabes que tu nombre está escrito en esta piedrecita que el Señor conoce y tú conoces, entonces entiéndete de Él, y eso es súper hermoso. Ahora sabes que eres de Él y que Él es tu Padre. Amén. Puse acá, de lo más sobresaliente, las personas que habían sido aceptadas en la iglesia no se detenían de aconsejar que no había nada de malo en entablar amistad con Roma. Si esto es, los Nicolaitas, que retenían la doctrina de Balaam, no se detenían de estar diciéndole a la gente que hacer lo que Balaam hizo era bueno. Lo que Balaam hizo está en el 14. Déjenme, se lo voy a leer, porque ¿qué es la doctrina de los Nicolaitas y de Balaam? Bueno, es esta, le dice en el 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que también es la misma doctrina que los Nicolaitas, que enseñaba a Balac, sí, Balaam enseñaba al rey Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, estos eran idólatras, y a cometer fornicación. Y entre estos dos también tenían en ganar a más pueblo, no importa si caían en esos pecados o no. Esto es, se convertían en legalistas, forzando a la gente a hacer algo para su beneficio de ellos, aparentando santidad. La doctrina de los Nicolaitas y de Balaam era fornicación, era idolatría, y era una clase de que yo voy a crecer mi iglesia, voy a hacer esto a pesar de que caigamos en pecado. Si lo que quiero es que crezca, lo que quiero es mi beneficio. Entonces, este tipo de doctrina tenían ellos, se había introducido en las iglesias, en la iglesia de Pérgamo. Y el problema más grande aquí es que la iglesia de Pérgamo, en Pérgamo, sí, porque no toda la iglesia era Pérgamo era la ciudad. Entonces había un grupito que era la iglesia, y la iglesia estaban siendo tibios.
habían aceptado las doctrinas extrañas y estaban practicándolas. Estaban abrazando esas doctrinas. Se hicieron como Jesús dijo: prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Es algo terrible, es una violencia, una agresión que Jesús dice para con los tibios. Tenemos que pensarlo, no debemos de ser tibios. No debemos de venir a la iglesia por cumplir, no debemos de venir a la iglesia por aparentar, para presumir, para darle bibliazos a los que no hagan como nosotros. Tenemos que ser personas de fe, que oímos lo que dice la Biblia y que buscamos practicarlo a como dé lugar. ¿Sí? Porque no podemos ser tibios, pues es un gran problema ser tibios. Esta iglesia estaba siendo tibios, los de Pérgamo. Entonces ahí te va. Las personas que habían sido aceptadas en la iglesia no se detenían de aconsejar que no había nada de malo en entablar amistad con Roma, pues para quitárselos de encima solo tenían que, si para quitar, ellos estaban dentro de la iglesia y decían: tú todavía puedes participar de los beneficios de ser un ciudadano romano aquí en Pérgamo, ¿verdad? Solamente tienes que agarrar un pedacito de incienso, presentarte a un oficial y decir que César es tu señor, negando que Jesús era su señor. Esa era la idea. Entonces estaban dentro de la iglesia y diciendo: todavía podemos participar del mundo, no hay ningún problema, ¿verdad? Que tiene que vengamos a la iglesia. Esa doctrina Dios la estaba aborreciendo. Sí. Entonces tenemos que ser listos, porque nosotros no podemos decir que damos nuestro voto a un presidente que esté a favor del aborto y del matrimonio homosexual, pensando que es que ese nomás es para que nuestros hijos tengan función en la escuela y todo esto, y es que no. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestra fe, y si es que vamos a caer en la cárcel por defender nuestra fe, que sea. Tenemos que pensarlo, porque de repente no somos tan bravos, pues decimos que sí, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, si tu hijo, una vez, nosotros, mi esposa y yo, nos llamó la atención un maestro, porque nuestro hijo había llevado una Biblia a la escuela. Entonces había un problema, porque dijo: no, es que no pueden traer una Biblia a la escuela. Entonces fuimos, resultó que el maestro nos iba a felicitar. Dijo: no se debe, pero qué bueno que la trajo. Porque él es ahora lo conocemos más, él es un adorador de Dios, es un líder de alabanza de una iglesia. Sí, pero en aquel tiempo nos asustamos, pues. Niño, ¿por qué llevaste tu Biblia? Pero qué bonito, pues, que nosotros realmente tengamos esa valentía. O si no la tenemos, entonces pues sacar la casta, o sea, hacerlo, ponernos las pilas. No vamos a ir a pelear contra todos, pero sí tenemos que defender la verdad. Amén. Le decían: ¿qué tiene, hombre, que quemes un poquito de incienso delante de un oficial romano allá en uno de sus altares, y declarar que César es tu señor y afirmar lealtad a él? Eso es lo que hacían. Le decían estas gentes introducidas en la iglesia a los de la iglesia de Pérgamo: pues si solo hacían esto, entonces ahora podías ser libre y no oprimido por la sociedad. Qué curioso, que se parece mucho a esto al día de hoy. A la iglesia de Pérgamo le parecía muy bien eso, ¿sí? Les aceptaban la doctrina de estos nicolaitas y de Balaam, porque los hacía estar ahora, poder llevar a sus niños a esa escuela, podían todavía trabajar en el McDonald's, ir hacer todo esto, porque decían que César era señor, pues. Entonces la iglesia de Esmirna, acuérdense ustedes, eran como perros dentro de la sociedad, no tenían ningún derecho, eran nomás ahí arrimados y vivían de la limosna que nadie les quería dar, porque no dijeron que Jesús era su señor. Ellos no querían decir que César era señor, porque tenían un señor y era Jesús. Entonces, porque Esmirna no lo hizo, eran pobres. Estos no eran tan pobres, era la iglesia, todavía decían que era la iglesia, pero estaban siendo infectados por esas doctrinas erróneas, las cuales nosotros tenemos que encontrar, cachar y luego no seguir. Amén. A la iglesia de Pérgamo le parecía bien esto, y la mayoría lo hacían, aun cuando aunque ellos sabían la verdad, pues una persona de entre ellos que se llamaba Antipas lo habían matado porque él no quiso decir que César era el Señor. Pero ellos decían: bueno, no hay necesidad de tal cosa, pues no necesitamos morir, nosotros tampoco, ¿verdad? Entonces el problema aquí es de que ellos
pensaban ser más listos y decir, no, podemos todavía estar en la iglesia y podemos como tener, como decía Bernard McGee, podemos tener una iglesia en el infierno, ¿ya? Y la otra en una cáscara de plátano, ¿ya? Pensando que pensando que estaban bien con el mundo y con Dios, lo cual a Dios no le gusta eso. Sí, Dios no lo ve agradable. Él dice que son tibios y que es más feo eso que ser fríos, no creyentes. En Isaías 23:13 dice la Biblia, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando nosotros somos unas personas que alabamos a Dios y hasta temblamos en la alabanza, ponemos atención y tenemos una pregunta bien interesante en un estudio de Biblia, y los demás dicen, wow, este sí que es santo, ¿verdad? Este sí que se pasó, se merece un 10. Pero luego Dios, que ve su corazón, dice, estos me alaban con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no sé si entiende eso, pero si vas a preguntar y vas a alabar a Dios, hazlo de veras. Si vas a preguntar algo que sea genuino, no por apantallar, o cuando oras uses unas palabras que nadie entienda para que se oiga más contundente. Nos tenemos que ser súper genuinos. Y si tu oración es, Señor, perdóname porque soy un cabezón, bueno, es todo lo que Dios quiere oír. Amén. Judas, cuando María, hermana de Lázaro, le lavó los pies a Jesús, y ahí estaba Judas y estaban sus discípulos de Jesús, él estaba en la iglesia, Judas, y estaba viendo que una mujer saca un perfume de alabastro, un perfume carísimo, luego le lava los pies a Jesús, un perfume carísimo, y ahí estaba pues Judas va a estar aparentando, ¿ok? Pero dice Juan capítulo 12, del versículo 5 y 6, porque dice Judas, opinó, cuando María le lavó los pies a Jesús, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres mejor, en vez de que esta mujer se lo haya echado ahí en los pies de Jesús? ¡Qué desperdicio, hermanos! Vamos a llevárselo mejor. Se lo hayamos llevado a los pobres que están muriendo de hambre. Ustedes, bola de malvados, permiten que este perfume se derrame allí. Pero dijo esto no porque tuviera pendiente de los pobres, sino porque cuidara a los pobres, sino porque era ladrón. Y me encanta este versículo. Le voy a decir por qué. Porque el que lo escribió es el apóstol Juan, pues. El apóstol Juan era el discípulo que que Jesús más amaba. Y luego dice que Judas estaba aparentando caridad. No tenía ningún pendiente por los pobres, sino que quería más dinero en la bolsa, porque era un ladrón que sacaba dinero de la bolsa. Esto es, si en vez de gastar ese perfume allí lo habían echado a la bolsa, pues estaba más llenita para agarrar más mucho. Pero Juan lo descubre y dice eso. Él no tiene ningún pendiente por los pobres. Lo que quiere es el dinero para poder robarlo. Pero notemos pues que Judas sí estaba diciendo algo que tenía sentido y era muy bueno. ¿A poco no? ¿Para qué se va a derramar ahí ese perfume tan caro? Ahí todos, ese Judas, ¿quién había pensado en eso? ¿Verdad? Y hay que tener cuidado nosotros, pues el punto es ese, ¿verdad? No debemos aparentar más de lo que está en nuestro corazón, porque el Señor sí lo ve, pues. De repente vamos a aparecer en otro libro, y ese Miguel aparentaba porque no está. Sí, te digan, el nombre de Judas aquí apareció que estaba mal, pues. Entonces Dios no tiene pendiente de avergonzarnos en frente de la gente si no nos portamos bien. Dice la Biblia, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Para que no te apartes de Dios avergonzado, el Señor va a decir, estaba mintiendo. Aparenta santidad.
y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella, dice Juan de Judas. Hermanos de mi corazón, tenemos que entender esto muy bien. Jesús quiere que los de la iglesia de Pérgamo se arrepientan, porque las cosas que están haciendo le está a ellos cerrando la puerta al cielo. Estas doctrinas falsas los apartan del Señor cada vez más, y ellos se mantienen dentro de la iglesia, pero sin tener un verdadero compromiso con Dios. A mí, hermanos de mi corazón y de mi vida, hay veces, yo sé que de repente ustedes han de pensar, oh, pero es que el pastor critica otras congregaciones y critica otras doctrinas y eso no se vale. ¿Por qué no nomás habla de esto? Te voy a decir por qué. Porque las personas que están creyendo, fíjate muy bien, la salvación es por fe. Esto es, yo confío que lo que Jesús hizo me salva, porque Él es Dios, ¿verdad? Y me salva no porque yo sea bueno al creer, pero porque por su gracia de Él, ¿verdad? Él por su gracia me salva porque yo confío en Él. Si alguien más está creyendo que tienes que bautizarte para ser salvo, que tienes que hablar en lenguas para ser salvo, que tienes que hacer esta regla y esta otra para ser salvo, ve, no vas a ser salvo si haces eso. Entonces es necesario que nosotros digamos lo que es la verdad, ¿verdad? Y que descubramos al chamuco, ¿verdad?, que te está engañando en las iglesias de nosotros, en las iglesias de los cristianos, diciéndote cosas que son falsas para ser salvo. Porque si alguien te dice, es la fe en Jesús más esto y esto, tienes que pensar, tienes que saber que más esto y esto no es cierto. Ese es invento del líder, que te quiere hacer lo que él quiere hacer porque él cree que se vea más santo. Sí, hay iglesias en donde te exigen que vayas vestido de una forma, porque si todos estuvieran aquí vestidos de blanco, ¿a poco no sería tan santo la cosa? ¿Verdad? Se verían tan santos todos vestidos. Ven nomás todos los colores. Uy, hasta pasados de moda andan ustedes. Te prometo, hermano, que lo que yo piense no tiene sentido para nada, contra nadie, nada. No va a salvar a nadie. Si todos vienen con colores, y ya dije, el Señor no está viendo con qué ropa vienes a la iglesia o cómo te peinas. El Señor está viendo que tu corazón sea un corazón arrepentido de sus pecados. Un corazón contrito y humillado no rechazará al Señor nunca en la vida. Sí, el Señor está esperando que tu corazón esté correcto, humillado, arrepentido, sí, y luego vengas y confieses tu pecado. Y Él nunca te lo va a rechazar porque Él siempre te lo va a perdonar. Él está abogando por nosotros perpetuamente, enseñando su sangre por ti ante el Padre, y el Padre lo está aceptando perpetuamente. Como sea que estés vestido, como sea que estés vestido. Pero sin tener verdadero compromiso con Dios. Sino que lo que pasa es que aunque hacen cosas que gente mala hace, otra vez, aunque hacen cosas de gente mala, ellos, engañándose a sí mismos, siguen pensando que son de Dios. Esto es, las cosas que no son de Dios, las cosas que no son lo que la Biblia dice, la gente que las hace debe de entender que eso no es lo que Dios dice. Si hay cosas que hace que la Biblia no dice, hay cosas que hace la gente que la Biblia no dice, y por santas que parezcan, no sirven para nada, no te van a llevar a ningún lado. Tienes que enfocarte en lo que Dios dice y nomás eso hacer. Pues si acá esas personas siguen pensando que son de Dios, y de eso presumen. Dice, y se lastiman ellos y privan a los que oyen de salvación. Esto es, privan la salvación de otros. Cuando tú presumes de que tú haces tal cosa, porque si no la haces, la otra gente no es salva. Sí, ahí entra el legalismo en todo su esplendor. Cuando una persona, digamos así, te voy a hacer así de sencillo. Cuando una persona adora a Dios levantando sus manos y abriendo así la mano, y si esa costumbre tiene, está bien. Yo te adoro, Señor, confío en ti, y está así, ¿verdad? Entonces así, y se cansa bien mucho de su mano, ¿verdad? Porque está así, pero está adorando a Dios, ¿verdad? Acaba con la mano bien entumida, ¿verdad? Cuando acaba, ¿verdad? Pero es su sacrificio a Dios, ¿verdad? Entonces luego voltea a ver así al que está a un lado y ve que no está haciendo eso, ¿verdad? Entonces ya voltea y yo tengo mi mano ya bien entumida y la tiene bajada. Se va a ir al infierno, ¿verdad? Y luego al rato le dice,
Oye, ¿te has notado que yo levanto mi mano y se me duerme la mano? Está sudando porque mi mano está acá arriba, ¿verdad? Y tú no la levantas, ¿verdad? Y yo soy un adorador verdadero de Dios, ¿verdad? Y tú parece como que no te importa nada, y el otro se asusta, también empieza a levantar la mano, pues, ¿verdad? Y ya están ya dos levantando la mano y haciéndole así, ¿no? Entonces ya otro dice que, digo, si no lo haces así, te vas a hacer el infierno, ¿verdad? Y luego ya entonces otro empieza a hacerle, ¿verdad? Y la cosa es de que viven una vida digna del chamuco, pero levantando la mano. Entonces la mano no nos va a salvar. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que teníamos que hacer nomás era creer, no levantar las manos y hacerle así. Eso no dice la Biblia, pero ya te lo pegaron, pues. Ya te lo impusieron, y eso es lo que la gente hace. Si la forma de adoración, si tú no brincas, si tú no bailas, si no te postras, si no hablas en esto, si no hablas aquello, esto es una forma que no es lo que... ¿Se entiende eso? Cada quien es libre de hacerlo, está bien que lo hagan, pero imponerlo se vuelve esta clase de imposiciones, de un legalismo que no te lleva a ningún lado. Tenemos que pensarlo. Es tan simple, no es crítica, es simple, es simpleza. La salvación es simpleza. Tenemos que entender la verdad, aunque se vea chiquita, es la verdad, que no cambia nunca y que tiene el valor de la verdad. Lo demás son costumbres, son formas que la gente tiene que, sí, en lo que no es esencial, libertad; en lo esencial, amor. Amén. Mateo 23:13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué palabras tan gordas. Jesús le dice a una persona legalista que impone cargas a los demás y no dejan que ellos vayan al cielo, ni ellos tampoco van al cielo, pero le ponen zancadilla a la gente sencilla de campo que sí quiere entrar al cielo y que tiene fe buena, pero que está poniendo la atención al que dice: si no lo haces te vas a ir al infierno. Mira nomás, levantando la mano, ya la tienes abajo en la bolsa del... ¿Quieren ir al cielo? Ahí está, vamos a levantar la mano, ve. Ah, no la levantan. Les dije, son bien cabezones. El afán por el poder y por las riquezas y una clara falta de fe verdadera. Sí, el afán, eso es lo que tienen estas personas. El afán por poder y por riquezas y una clara falta de fe verdadera. Hablan de esta doctrina que originó, ahí te va con quién originó esto. Esto que estoy haciendo, esto, ¿verdad? Y el que yo le diga al otro, es una forma que se le llama soberbia. Si yo soy falta de humildad y falta de caridad. Ahora soy un soberbio, y este pecado es el primero conocido. Es el diablo que estaba en el cielo y se le encontró soberbia, porque él dijo: ¿cómo? O sea, yo tan bonito y tan bello que estoy, levanto una mano y todos la levantan para allá. Yo tengo que ser Dios, pues. Yo tengo que tener un buen lugar, ¿verdad? Y se llevó a una tercera parte del cielo, de los ángeles, al infierno. Se cayeron del cielo porque se encontró esa soberbia. Ahora, ahí comienza esta clase de legalismos, esta clase de vanidades, ¿sí? El afán por poder y por riquezas, y que muchos han practicado a través del tiempo. Los fariseos son un buen ejemplo. Otro versículo que habla de eso, Mateo 23:4, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dios desea que nos arrepintamos. ¿Por qué Dios quiere que nos arrepintamos? Porque nos ama. Así, ese es lo que Dios hace, es por amor a nosotros. Nunca Dios hace algo para Él creerse importante o para Él sentirse importante, no. Siempre es porque te ama. Fue el pecado que nos apartó de Dios, y solo el arrepentimiento genuino, sí, la entrega que tú tengas ante Cristo y que le digas: Señor, ya no quiero ser el mismo, ahora quiero ser uno que tú dirijas. Es lo único que te quita el pecado, lo cual te vuelve pues a tu estado original, que es el Señor, lo que el Señor quiere para ti, que es la eternidad. Nos pone, si un arrepentimiento genuino nos pone otra vez en las manos del Padre.
Lucas 15 del 18 al 19 dice: me levantaré. Alguien en la Biblia, aquí en Lucas 15, usted va a descubrir quién es ese. Una persona que ya se había ido al mundo y luego llegó este momento y dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Quién fue este? El hijo pródigo, que se había ido y luego estaba en el chiquero y le dijo: o soy puerco o soy hijo. Y dijo: me voy con mi padre porque no pertenezco al chiquero. Ese es arrepentimiento. Sí, no es de llorar su mal. Aquí estoy como un marranito, nomás, esto es lo que me gané. Sí, esto no le daba nada. Es llorar por su situación, no le daba nada. No, me levantaré e iré a mi padre. Si cambiaré de vida, voy a ir. ¿Qué tiene que me ponga a ser un criado de él? Pero no voy a estar en el chiquero porque no soy del chiquero. Tengo que salir de aquí, no importa qué. Yo salgo, me levanto, voy con mi padre porque le pertenezco a él. Amén. Cuando Jonás pregonó que Dios los iba a destruir, a Nínive, el pueblo de Nínive se arrepintieron y Dios los perdonó. Hermanos, Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos. Dios está esperando ansiosamente que nos arrepintamos. Él quiere que nosotros cambiemos de dirección. Él murió en la cruz para que nosotros, viendo lo que Él hizo, cambiemos de dirección y ahora caminemos con Él. Él quiere oír de nosotros que nos arrepentimos. Dice lo de Jonás en Jonás 3:10, dice: y vio Dios lo que hicieron. Esto es, vio Dios que Nínive se arrepintió, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios le dijo a Jonás: ve, diles que se van a morir todos porque son unos cabezones pecadores que no entienden nada. Entonces cuando Jonás fue y nomás les decía: Dios dice que se van a morir de aquí a tantos días, y se acabó la cosa, todos ellos se arrepintieron. O no queremos morirnos. Y el rey oyó esto y dijo: todo mundo a ayunar y ya no comen, hasta los animales, todo vamos a cambiar, vamos a hacer, a ver si Dios no les prometió que se arrepentían hacia nada. Pues se arrepintieron pues. Y Dios oyó su arrepentimiento y el mal que tenía planeado contra ellos, aquí dice, ya no se lo hizo. Importante que nosotros entendamos que el arrepentimiento es el próximo paso después de que pequemos. Hijitos míos, les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Abogado constante, perpetuo, para el que ya no quiera andar pecando pero se arrepienta. Amén. Qué hermosa doctrina es esta, y qué verdadera y qué simple es. Te arrepientes, Él te perdona. Te arrepientes, Él te perdona. ¿Cuántas veces? Todas las veces que te arrepientas, Él te perdona. Así de sencillo. Hermanitos, el arrepentimiento es esencial para la salvación. Nadie que no se arrepienta de su pecado puede ser salvo. Sería un engaño. O sea, ¿cómo puedes decir: oh, yo me arrepiento, Señor, enfrente de ti, ¿ya? Y te recibo como mi Salvador, ¿ya? Pero inmediatamente después de que digo eso, para que la gente vea o para mi propia paz, yo sigo viviendo como vivía normalmente, sin tener que buscar no pecar nada. Eso es un arrepentimiento. No hubo arrepentimiento, no hubo cambio de dirección, y lo que digas no cuenta pues. Sí, es yo: Señor, Señor, sí, ¿no? Y aléjate de mí, ni siquiera te conozco, no sé quién eres. Sí, tiene que haber una forma de vida diferente, por sus frutos los conocerán. Tienes que cambiar de dirección, ya no puedes ser el mismo. Tienes que cambiar. Tenemos, hermanos, que ser diferentes que antes. Tenemos que luchar por dejar el pecado, luchar por dejar la mentira, el enojo, la crítica, la borrachera, las drogas, el andar viendo otras mujeres. Si eres hombre, si eres mujer, dedícate a tu esposo. O sea, hermanos de mi corazón y de mi vida, sí sabemos cómo se ve el pecado y sabemos muy bien cuándo lo hacemos y cómo se ve. Ahora, el Señor sabe que no somos perfectos porque no somos. Entonces, aquí dice que porque no somos, vamos a caer, ¿verdad? Y porque no somos perfectos y vamos a caer, el Señor dice: cada vez que caigas, corre al trono de gracia, en donde vas a encontrar su dulzura y su perdón cada vez. Cada vez. ¿Qué doctrina tan más maravillosa ahora? ¿Esto es de Calvary Chapel? No, esto es de la Biblia. Esto es lo que dice Dios para todas las denominaciones. ¿Qué importa dónde estás parado? Esto es lo que dice Dios, la doctrina de Jesús. Esto es lo que es.
Nadie que no se arrepienta de su pecado puede ser salvo. Jehová, nuestro Padre, nos salvó en la persona de Jesús, quien murió en la cruz por los pecadores. Pero todos los humanos somos pecadores. Si Él murió por los pecadores, ahora todos los humanos somos pecadores. Todos estamos infectados de pecado. Por lo cual cada individuo, si es el que tenga oídos que oiga esto, es no por grupos, pero cada persona debe reconocerse infectado de pecado frente a la gracia de Dios en Jesucristo, arrepentirse y cambiar de dirección. ¿Se entendió esa instrucción tan chida? Cada persona tenemos que venir a sus pies arrepentidos, y luego Él nos cambia y Él nos dirige y nos da nueva dirección, con el propósito de ya no pecar. De muerte a vida. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Nomás tenemos que confiar en Él, y pasamos de muerte a vida. Quien sea que oiga la palabra de Dios, que es el evangelio, que es la salvación por fe, por creer, por la gracia de Dios. El que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu. Cuando cree, muere al pecado. ¿Qué es esto? Se arrepiente de la vida que llevaba, cambia de dirección, pues ahora vive para Dios, pero pues ocupas arrepentirte. Cambiar de dirección es arrepentirte. En Lucas 5:32 Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para que el sacrificio de Cristo pague tu culpa, Él espera ver en ti arrepentimiento. Jesús murió por todos en la cruz del Calvario. Por todo mundo Él murió. Pero solamente los que se arrepientan, solamente los que lo reciban, que reciban el sacrificio, para ellos van a ser salvos. Por esta razón, no todo el mundo es salvo, cuando aún Él murió por todos, pues. Él murió por todos, pero solamente los que lo reciban, se arrepientan y cambien de vida, esos son los salvos. Él espera eso en nosotros. En Romanos 6:11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. También es muy importante que entendamos que el Señor aquí está tratando con su iglesia, y esta está siendo rebelde. No los desecha inmediatamente, sino que les llama la atención. Esto es importante porque, como ya dijimos, el Señor viene y les dice que tiene algo contra ellos, y es que han aceptado estas doctrinas falsas, estas doctrinas equivocadas y malignas, ¿verdad? Y no les dice: porque hicieron esto se van todos al infierno, sino que les dice: arrepiéntanse, cambien, porque los ama, pues su iglesia. Si ya son salvos, entonces dice el Señor, nomás tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse, cambiar, saquen al mundo otra vez de su iglesia para que se arrepientan. Pero si no lo hacen, aún con amor los disciplinará. De aquí para acá va a ser un cambio, un enfoque en esto. El Señor dice que va a venir y los va a disciplinar. Dice: vendré pronto. En Hebreos 12 del 5 al 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige. Esto es, el Señor no viene cuando Él dice: arrepiéntete. Como es su iglesia, hermanos de mi corazón y de mi vida, el Señor dice que va a mandar una disciplina. Sí, el Señor te va a disciplinar si no te arrepientes. Eres su iglesia, todavía Él quiere. No se va a dar por vencido tan fácil porque tú no pongas atención y luego sigues viviendo, estás en la iglesia y sigues viviendo como si estuvieras en el mundo. El Señor quiere que te arrepientas, y luego Él dice que te va a mandar una disciplina, que va a venir Él mismo, te va a arreglar. Él quiere que tú seas salvo. Nosotros no debemos esperarnos hasta la disciplina, porque imagínate que el ser más poderoso del universo va a venir a jalarte las orejas. Tenemos que pensarlo, no debemos dejar que suceda, pues tenemos que arreglar nuestro corazón antes. No es tan difícil, tenemos que arrepentirnos, cambiar de dirección, pensarlo: ya no lo voy a hacer, voy a hacer como Dios quiere, eso es lo que voy a hacer. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Pues les advirtió: yo tengo la espada de dos filos. O sea, él es el juez. Hermanitos, quiero enfatizar que la espada de dos filos es una arma muy poderosa. La espada de dos filos es la verdad. Pero si Dios encarnado es Jesús, yo creo que de ninguna manera debemos de pensar que la verdad es algo que solamente se dice, porque cuando no es, la verdad no es algo que nada más se diga, porque si tú te das cuenta que Jesús dice que Él tiene la espada de dos filos, y te das cuenta que la espada de dos filos es Él, porque Él es la palabra de Dios, entonces cuando Él viene a reprenderlos con la espada de dos filos, es que Él mismo va a venir a poner remedio en el problema, y tenemos que temerle a este Jesús que es Dios, que es la verdad. Jesús es el Dios vivo. Entendamos que es más que lo que imaginamos. Sí, cuando Él dice vengo pronto, sí, a establecer mi verdad y a establecer qué hiciste mal y decirte que es bueno, porque esa es la espada de dos filos. Tenemos que entender que no es tan sencillo, que no es algo común que Él nada más venga así y luego nos enseñe. No, hay un gran problema, porque el Dios Todopoderoso va a venir y te va a reprender con la verdad. En Apocalipsis 19, del 15 al 16, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar, esto es, esa es la furia que Él tiene. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es, cuando Él dice que Él va a venir a reprenderlos, no tomemos a poco esto. Él es el juez, Él es Dios con toda autoridad, increíblemente, absolutamente, sin nadie que le reclame nada. Él es Dios. Entonces sí tenemos que, yo creo que es mucho mejor, sí, que no dejemos esto pasar, que no lo hagamos a la desidia, no lo dejemos a la desidia, pero que realmente nos busquemos, nos auto probemos, examinemos para encontrar lo malo que hay en nosotros, nuestra lucha, y luego hacer la lucha más aférrima, más fuerte, porque no podemos dejar que, si nosotros decimos: oh, yo sí soy un poco mal hablado, pero hay un día se me quitará. Es un tiempo de decir: no, ya no voy a ser mal hablado. Si alguien dice: yo más o menos digo poquitas mentiras, unas 50 al día, ¿verdad? Porque ¿saben qué? Yo una vez yo pensaba que no era mentiroso, ¿verdad? Yo pensaba que no. Entonces en el normal de la vida me empecé a checar a ver si era mentiroso o no. ¿Y qué creen? Tenemos que pensar y fijarnos en cómo somos, ¿verdad? Porque normalmente cuando alguien te dice: pues vente a comer, no, ya comí. Y si no has comido, estás mintiendo. ¿Tienes frío? No, está bien así. Y tienes frío. O sea, tenemos que pensarlo. Hay tantas formas de mentir y ahí te va. Si no te fijas en tu problema, no sabes que tienes ese problema, ¿verdad? Cuando alguien te dice: es que tú eres bien rudo, así soy. Aguas, tienes que cambiar, pues. No puedes nomás seguir siendo rudo y mentiroso y todas las cosas, ¿verdad? Tienes que investigarte, analizarte y luego cambiar. Antes de que el Señor venga y te cambie, porque Él es Dios. Ahora, dice aquí que Jesús, a la persona que no se deje, a la persona que no se deje engañar por las doctrinas mentirosas, dará de comer el maná, con referencia al pan bajado del cielo. En Juan 5 del 48 al 50 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Entonces es lo que le estaba diciendo hace rato, cuando los sacerdotes hacían un sacrificio y perdonaban los pecados. Cuando morían ya seguías en pecado, porque la muerte les quitaba el seguir intercediendo por ti. Pero Jesús viene siendo el que nunca muere. Si aquí dice el pan bajado del cielo, que nunca muere y que te da vida eterna, es el pan de vida. Él nunca muere, y así entonces tú y yo tenemos el maná que nos da vida para siempre. Entonces del maná que Él habla es su persona, el pan que nunca te deja morir.
porque vive para siempre, es el pan de vida. La piedrecilla blanca, hermanos, es en verdad una señal que nos identifica con el Señor, pues nuestro nuevo nombre es en Jesús. En Efesios 1, del 5 al 6 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si nosotros somos hijos de Jehová en Jesucristo, nosotros hemos pasado a ser de Dios en Jesús, y nuestro nombre aparece en el libro de la vida. Así, ese es el nombre que aparece en la piedrecilla blanca, que tú eres de Él, ya no tuyo, ya no del mundo, pero de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Sí, esa es la cosa, nos hizo aceptos en el amado. Entonces Dios nos aceptó en Jesús. Esta es la piedra y tu nuevo nombre. Conclusión, nuestro Señor nos advierte a través de Pérgamo, sí, a través de estudiar esta iglesia, que no nos amoldemos a este mundo y a sus corrientes, que no nos conformemos, dice en Romanos 12, que no seamos igual que el mundo. Tenemos que saber que las corrientes del mundo, que este mundo gobernado por el diablo, no es nuestra casa. Nosotros somos personas que estamos pasando, sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces no podemos adaptarnos a las corrientes del mundo si somos de Dios. Amén. Y dice, y vivamos con el propósito de no desviarnos de la pureza de la doctrina bíblica. En 2 de Timoteo 4:4 dice algo bien sencillo: y en esos últimos días se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto es, los cuentos de los hombres, las filosofías, las reglas de los hombres. Vamos a quitar el oído de la verdad, y eso está pasando. La apostasía está sucediendo, una rebeldía dentro de la iglesia por apartarnos de lo que dice la Biblia y oír a los señorones que nos dicen que hagamos esto y aquello. La Biblia, ese fue el título del estudio: la Biblia o nada. Arrepintámonos. Amén. Damos gracias, único y verdadero Dios. Dirígenos, Padre Santísimo, en tu amor, dirígenos en tu gracia. Fortalécenos, Señor, porque para salir de estos errores necesitamos de tu poder. Necesitamos que tú lo hagas de nosotros, Dios maravilloso, Jehová glorioso, divino, majestuoso. En el nombre de Jesús, pon en nosotros tu Espíritu Santo para que seamos listos, para que seamos capaces de zafarnos de las doctrinas equivocadas, de las doctrinas de error, y ahora a ser por ti guiados, movidos, equipados en ti, vestidos de ti, uno contigo, para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Padre nuestro. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Jesús, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso.